Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver el tema de química orgánica del benceno y la aromaticidad. Vamos entonces a comenzar con la definición del benceno. El benceno es un sistema cíclico formado por 6 electrones pi deslocalizados. Está formado por 6 carbonos cuya hibridación es sp2 y sus orbitales p se solapan formando una nube que permite la deslocalización de los electrones p, confiriéndole gran estabilidad al benceno. Gracias a estas características se distingue de los alquenos y entonces posee su propia clasificación y categoría, teniendo la categoría de benceno y aromáticos a todos los compuestos derivados del mismo. Justamente es esta energía de estabilización a la que llamamos aromaticidad y está presente en otras moléculas que podemos identificar siguiendo unas reglas denominadas las reglas de Huckel. Existen 3 reglas principales para poder distinguir si una estructura se considera aromática, además del benceno, obviamente. La primera regla es que un sistema aromático debe de ser cíclico y plano, es decir, que no debe de tener carbones sp3 dentro del ciclo. La segunda regla es que debe existir una conjugación cíclica de los dobles enlaces. Y la regla número 3 es que el número de electrones pi del sistema aromático va a cumplir la fórmula 4n+2, con n 0, 1, 2, 3 o cualquier número entero. Según la teoría orbital molecular de Huckel, un compuesto es particularmente estable si todos sus orbitales moleculares de enlace están llenos de electrones emparejados, por lo cual para que esto nos dé según la regla numérica de Huckel debe tener un número entero. Eso significará que los orbitales moleculares estarán emparejados en la cuestión de electrones. Cada doble enlace, considerado un enlace pi, siempre va a aportar 2 electrones pi. Considerando entonces las reglas de Huckel, podríamos distinguir 3 tipos de estructuras. Las estructuras aromáticas, que son las que acabamos de mencionar, cíclicas, planas, con átomos hibridados en hibridación sp2 y además que cumple la regla de Huckel de que 4n+2 electrones pi. Ahora, los antiaromáticos también son cíclicos, también son planos, también tienen átomos hibridados sp2, sin embargo no cumplen la regla de Huckel. Entonces, al no cumplir la regla de Huckel y no dar como n un número entero, entonces no lo podemos clasificar dentro de la aromaticidad y por lo tanto se define como un compuesto antiaromático. Finalmente, cualquier compuesto que no cumpla cualquiera de los 4 requisitos de la aromaticidad, entonces se va a definir como no aromático. Esto es importante para distinguir que hay estructuras que pudieran parecer aromáticas, pero en realidad no lo son, y para poder saber si lo son o no lo son, es importante seguir siempre la regla de Huckel. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos justamente de cómo aplicar la regla de Huckel para poder definir si un compuesto es un compuesto aromático, antiaromático o no aromático. Vamos entonces. Bien, entonces observamos en esta pantalla algunas estructuras y de esas estructuras lo que vamos a hacer es definir si hay estructuras aromáticas, antiaromáticas o también si hay alguna estructura no aromática. Entonces para eso vamos a recordar que tenemos la reglita de Huckel, que la voy a poner en la esquina superior, que me dice que debe de ser 4n+2 y vamos a definir como n mayúscula al número total de electrones que se encuentran dentro del ciclo, porque si tenemos una estructura que tiene ramificaciones, pues eso es completamente aparte. Para la aromaticidad solo se va a contar los electrones dentro del ciclo, ¿sí? Y que cumpla con los electrones pi. Además, debemos de considerar que para poder considerar o tener dudas si se trata de un compuesto aromático o antiaromático, debemos de cumplir las primeras reglas anteriores, es decir, que se trate de un ciclo y que además tenga hibridaciones del tipo sp2 en todos sus carbonos, ¿sí? Entonces, dicho esto, pues vamos a considerar los siguientes estructuras y definamos si se tratan de aromáticas o antiaromáticas o de plano no aromáticas. Primer ejemplo, lo estoy encerrando, el pirrol. Este es un ciclo de 5 miembros, por lo cual cumple la primera regla, que es un ciclo. Tenemos hibridación del tipo sp2 en sus carbonos, sí tenemos hibridación sp2 en sus carbonos, y aquí tenemos la presencia de un heteroátomo
que en este caso es el nitrógeno. Ahora, ¿qué sucede con la presencia de heteroátomos en las estructuras cíclicas? Si se fijan, ahí observamos dos puntitos que son los electrones. Recordamos por ahí en clases anteriores de química orgánica que la mayoría de los compuestos orgánicos, sobre todo en presencia de heteroátomos, cumplen la regla del octeto, que significa que debo de tener los 8 electrones para poder contemplar la estabilidad en un elemento. En este caso, en el nitrógeno presente en la estructura que vemos en la pantalla. Entonces, esos 2 electrones que nosotros vemos, pues se encuentran hacia el ciclo. Por lo tanto, consideraríamos que estos electrones se encuentran dentro del ciclo y entonces los deberíamos de contabilizar para el número de electrones total. Dicho esto, vamos a hacerlo. Cada doble enlace va a considerar que tiene la presencia de los 2 electrones del tipo pi. Entonces, al tener 2 dobles enlaces, yo tendría 2 electrones del tipo pi en cada doble enlace. Y estos 2 puntitos significa que hay 2 electrones, ¿sí?, desapareados. Entonces, vamos a contemplar el número de electrones total para ver cuál sería nuestro n mayúscula. 2 más 2 más 2 serían 6. Entonces, 6 sería igual a 4n más 2. Entonces, observando esto, n debería de ser 1. Digo, me voy a evitar la parte algebraica, vamos a hacer el despeje directo, n me da 1. Por lo tanto, ¿es un número entero? Sí. ¿Cumplió las 2 reglas anteriores? Sí. Es un compuesto entonces aromático. Vamos con el siguiente ejemplo que tenemos al lado derecho del pirrol, que es un furano. Fíjense cómo aquí también tengo la presencia del oxígeno como un heteroátomo dentro de la estructura cíclica y también observamos los 2 electrones dentro del ciclo desapareados y observamos los otros 2 electrones dentro del ciclo, que son los electrones para formar la regla del octeto. Entonces, aquí solo vamos a contabilizar, como lo había mencionado, las estructuras que se encuentren, los electrones que se encuentren dentro del ciclo. Y pues los dobles enlaces y los ciclos, etc. Primera regla, ¿es un ciclo? Sí, sí es un ciclo. Segunda regla, ¿tiene carbonos con hibridación sp2 en su estructura? Sí, sí tiene solo carbonos sp2. Y finalmente, pues vamos a contar los electrones para la regla de Huckel. Aquí también serían de nuevo 2 electrones pi, 2 electrones pi, y estos electrones desapareados también serían 2 electrones. Entonces aquí ya tenemos que nuestro n serían 6 electrones que colocamos en la fórmula 4n más 2. Aquí también es mismo caso que el anterior. N es igual a 1, se trata de un compuesto aromático de 5 miembros que es conocido como furano. En el caso del tiofeno lo voy a omitir, es lo mismo. Si se fijan, también tengo los electrones desapareados, también tengo el ciclo, también tengo los 4 electrones pi más los 2 electrones desapareados del azufre. Entonces aquí también se trata de una molécula aromática. Vamos con algunos ejemplos que vemos en la parte inferior, que aquí ya tenemos estructuras de distintos ciclos y estas ya no tienen heteroátomos. Entonces primero veamos el ejemplo del catión ciclopropenilo. Ahora, aquí observamos que hay una carga positiva. Recordamos que un catión siempre va a ser aquel compuesto que tenga una carga positiva. Para que un compuesto tenga una carga positiva, entonces debe de haber mayor cantidad de protones que de electrones, porque cuando yo tengo un compuesto en forma neutra, entonces los protones y los electrones se encuentran en el mismo número. Pero cuando tengo un compuesto que se encuentra en forma catiónica, eso significa que se fueron los electrones y tengo más cantidad de protones. Entonces ese es un catión. Cuando tengo una parte aniónica, es decir, con carga negativa, pues es al revés, porque en la parte aniónica significa que hay una mayor cantidad de electrones. Pero bueno, vamos entonces con el primer ejemplo, que es el catión ciclopropenilo, ¿sí? Lo voy a colocar por acá, muy feito, pero ahí está. Observamos que sí tengo carbonos con hibridación sp2, ¿sí? Es un ciclo también, pero vamos a ver si realmente cumple con la regla de Huckel. La regla de Huckel me dice que vea cuántos electrones tengo. Aquí solo tengo 2 electrones porque los protones no se deben de contabilizar. Entonces solo tengo como mi n mayúscula 2. Entonces 2 es igual a 4n más 2. N debe de ser igual a 0. 0 sigue siendo un número entero dentro de la clasificación de los números. Por lo tanto, sí se considera un compuesto aromático,
¿sí? Ahí esos tipos de compuestos luego generan dudas, pero aquí cumpliendo la regla de Huckel, pues vemos que sí es aromático. Vamos entonces con el anión ciclopropenilo para ver qué sucede con el anión. Entonces, en el caso del anión, pues se supone que aquí tengo una carga negativa, lo cual me indica que hay la presencia de un electrón. Entonces, si yo aquí tengo los dos electrones de el doble enlace, de los enlaces pi más un electrón, entonces yo tendría 3 electrones en total dentro de la estructura, por lo tanto n sería igual a 3. Entonces al tener n igual a 3, eso es igual a 4n minúscula más 2, y entonces en este caso n me daría un cuarto. ¿Es entero? No es entero, por lo tanto no se considera aromático, y dentro de la estructura lo consideraríamos como un antiaromático. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo dos estructuras similares, una resultó aromática y otra resultó no aromática. Vamos con este grandote que está por acá, que es un compuesto neutro, no es ni catión ni anión, es un ciclo octatetraeno, perdón por la confusión del nombre, que parece trabalenguas. Entonces, bueno, observemos cuántos enlaces pi tenemos. Aquí tenemos un doble enlace, otro doble enlace, otro doble enlace y otro doble enlace. Entonces tenemos 2 electrones pi aquí, 2 electrones pi acá, 2 acá y 2 acá. Entonces tenemos 2, 4, 6, 8 electrones pi. Por lo tanto, n mayúscula va a ser igual a 8. Entonces, siguiendo la regla, 8 va a ser igual a 4n más 2. ¿Sí? ¿Hay forma de que n sea un entero? No, n me da 3 medios, por lo tanto, esta estructura que podría parecer aromática, resulta que es dentro de la clasificación de los antiaromáticos, a pesar de tener puros carbonos con hibridación sp2 y de ser un ciclo, pero al no cumplir la regla de Huckel, lo denominamos dentro de los antiaromáticos. Bueno, entonces en este primer video lo que vamos a hacer es justamente solo definir una molécula aromática o antiaromática. Obviamente deben de cumplir las primeras 2 reglas. Si de plano no cumple ninguna regla o alguno de los 4 requisitos anteriores no los cumple, entonces entraría dentro de los no aromáticos. Bueno, entonces en este video vamos a concluir justamente con la definición de aromaticidad y la distinción entre compuestos aromáticos y antiaromáticos, para que en el siguiente video veamos la nomenclatura de los compuestos aromáticos. Específicamente vamos a hablar de los derivados del benceno. Sin más, les agradezco y nos vemos en el siguiente video. No se lo pierdan. Gracias. Suscríbanse y denle like al video. Adiós.